Muy buenas. Les saluda Erwin Rivas, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Quiero a continuación, en la clase de artística con mi licenciado Luis Enrique, quiero hablar acerca de la historia del arte hondureño. El arte ha sido una faceta que ha existido con la presencia misma del ser humano en nuestro territorio. Significa para ello entonces que el hombre es el elemento principal en el arte. Muy bien, lo cual pues podemos ubicar con la llegada de migraciones de grupos humanos, cazadores y recolectores que llegaron al istmo a finales de la última era del hielo, evidencia de la presencia del ser humano. Tenemos en la región de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, las cuevas de Gigante en La Paz, las pisadas del diablo, como le llaman en el municipio de Talanga, en Francisco Morazán. Estos grupos humanos se asentaron y formaron zonas culturales, que en los cuales pues tuvieron la mayor influencia en lo que es el actual territorio del país. La historia del arte y de la actual República Hondureña cuenta como división tradicional épocas. Por ejemplo, tenemos la rupestre, la prehispánica, la colonial, la postcolonial, el arte en el siglo XIX y abarca el siglo XX, la independencia y la época actual. Durante la colonización, los españoles florecieron con nuevas artes y técnicas en el país. Estas eran traídas por europeos, eran colonizadores. Esto era impuesto de formas y estilos hacia los indígenas, que sufrieron pues la imposición colonial y las reseñas en el mestizaje. En los tipos de artes en Honduras, al hablar del arte rupestre, el arte rupestre pues se manifiesta en dos formas: en pinturas y en grabados, también conocidos como pictografías, glifos, respectivamente. La mayoría del arte rupestre de Honduras consiste en petróglifos, los cuales varían de incisiones a líneas y superficiales. En las pinturas comúnmente se observan colores primarios como el rojo, amarillo, azul o blanco. En ocasiones las pictografías y petróglifos se encuentran juntos. Ambos tipos de arte rupestre muestran una rica gama de imágenes que varían de sencillos y complejos formas geométricas o figuras antropomorfas, humanas y zoomorfas de fauna. Estas últimas pueden consistir, por ejemplo, en una sola cara grabada en peñas o en intrincada combinación de figuras que cubren completamente un farallón. En 1991, la sección de arqueología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, IH, inició un programa de búsqueda y registro del arte rupestre en Honduras. A través de esta investigación, actualmente en proceso se espera establecer posibles vínculos entre los diferentes sitios de arte rupestre, entre estas y otras actividades de la misma época. Esto permitirá conocer más de fondo nuestros pasados y nuestros ancestros. Luego pasamos a lo que es el arte prehispánico. La definición del arte prehispánico se la ha dado desde la perspectiva occidental, ya que no se conoce que si para los pueblos que habitaron el continente americano, tanto la pintura, la cerámica, la arquitectura, se le consideraba como arte, entonces se denominará arte prehispánico a todo lo elaborado por los pueblos de esta época. En el arte prehispánico pues ya podemos observar la elaboración de obras en barro, ¿verdad? También se valían de algunos elementos de la madera,
Esta época pues existió más o menos hace 3 milenios antes de los territorios de la actual Honduras. Florecieron pues muchas culturas entre las civilizaciones, por ejemplo la maya, los tahuacas, los peyes, entre otros. Y estas culturas pues desarrollaron diversas artes, entre ellas las pinturas rupestres, la cerámica, la escultura, la música, entre otras. Además pues de diversas ciencias como las matemáticas, la astronomía. Varias de estas obras se pueden observar aquí en Honduras en la Galería Nacional del Arte. Luego pues pasamos a lo que es la historia del arte colonial hondureño. La mayoría de las obras artísticas del periodo colonial son de carácter religioso o arte sacro. Entre sus mejores exponentes están pues los retablos de las iglesias coloniales, las iglesias católicas, que pues eran estilos traídos por los colonizadores. Las pinturas religiosas, ¿verdad?, como santos, algunos cristos, que eran realizados aquí en el suelo hondureño entre los siglos XVI y XVIII, tanto por artistas indígenas como por españoles. El arte colonial es considerado como un enorme tesoro heredado, del cual hoy se puede contemplar muchas obras con estos bellos estilos coloniales. Muy bien, luego pues del arte colonial pasamos al arte postcolonial. En el arte postcolonial, pues como es una réplica del colonial, son manifestaciones propias del arte postcolonial, pues y aquí está marcado el dibujo, el arte está marcado por la pintura, ¿verdad?, ya que poco a poco se va desligando de la influencia de la iglesia, la cual deja de ser mecenas de muchos pintores y tiende a tener un carácter laico. Luego nos vamos al arte en el siglo XIX y siglo XX. En el arte, pues, el siglo XIX y siglo XX, durante 3 milenios antes de los territorios de la actual Honduras, florecieron muchas culturas, entre ellas las civilizaciones mayas, tahuacas, peyes, entre otros. Estas culturas pues desarrollan diversas artes, entre ellas las pinturas rupestres, la cerámica, la escultura, la música. Además pues también algunas ciencias, ¿verdad?, que en el siglo XIX y siglo XX se pudieron descubrir, utilizar. En el arte colonial se había trabajado o inventado algunas ciencias, también lo que eran los tratos astronómicos, pero ya aquí en el siglo XIX y siglo XX como que se le da mayor firmeza y pues ya se trata con mayor, como más avanzado. En el siglo XIX y siglo XX vemos ya estos, al implementar las ciencias y las matemáticas, la astronomía, lo vemos ya pues más plasmado, ¿verdad? En el año 1936 se funda en el Conservatorio Nacional de Música Francisco Díaz Zelaya, se funda pues una Conservación Nacional de Música. Aquí pues ya vemos que vamos entrando, ya las artes van trascendiendo, va pasándose del dibujo a la música y pues así llegamos al arte de la época actual. En la época actual pues, continuando con los procesos de capacitación permanente orientado al conocimiento y estudio de la historia del arte hondureño del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que lleva por sigla CAC UNACH, desarrolló el 20 de mayo del 2020 el Artéforo Arte Moderno de la colección de la UNACH. Y aquí pues podemos observar muchos ya pues algunos vestigios más
más avanzados. Ya pues prácticamente del dibujo se pasa prácticamente casi a la fotografía. Así es que el arte en Honduras hoy en día pues podemos decir de que no tenemos artistas que específicamente se dediquen a esta labor como debería, porque no tenemos artistas que quieran vivir del arte, ¿verdad? No lo hacen, nuestros artistas no lo hacen en un estilo de vida, sino que pues lo hacen como un hobby, como un deporte, y pues por ende hoy en día vamos a notar que en lo que es la parte artística en Honduras, vemos más que todo lo que son caricaturistas y pues lo hacen, como decía al principio, por un hobby. Ya pues que en Honduras no se le da al artista el lugar o el apoyo que debería dársele. Muy bien. Honduras es un país de tradiciones. Como todo país de tradiciones, cualquier persona o acto que salga de lo común es visto como algo inadecuado o como algo tonto. También podemos decir que es una de las más comunes en el arte. Hay grandes artistas, ¿verdad?, en Honduras. Por ejemplo, uno de los artistas que en Honduras podemos mencionar, tenemos por ejemplo a Alan McDonald, ¿verdad?, de los que sobresalen, ¿verdad?, de los que sobresalen en nuestro arte. Tenemos por ejemplo, tenemos a Moisés Becerra, ¿verdad?, uno de los hombres que más ha sobresalido en lo que es el dibujo. A Maximiliano Ramírez, a Benigno Gómez, a Arturo Luna, a Francisco Alvarado. Tenemos, entre otros, por ejemplo, tenemos a María Talavera, tenemos a Teresa Fortín. Tenemos muy buenos artistas en Honduras. Muy bien. Estuvo con ustedes en esta presentación Erwin Rivas. Muchas gracias. Cuídense. Hasta pronto.